¿Cuántos trajeron Biblia? Bueno, entonces los que no hayan traído Biblia, ahí está Brandon, que les puede facilitar una. Y antes de empezar me gustaría que oráramos. Oremos para que el Señor sea hablándonos hoy y que sea trayendo mucha paz. En estos momentos nos están viendo, mi suegra me está viendo, ella está en la clínica y también está enfermita y estamos esperando algunos resultados a ver si la van a operar y bueno, estamos orando para que todo salga bien. Bueno, Señor, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, Dios, y por permitirnos un día más, Señor, poder abrir los ojos, respirar, cantarte, alabarte, Dios, y poder, Señor, ver la grandeza y la maravilla, Señor, de poder estar en tu presencia, Dios. Señor, háblanos hoy y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, sabiendo de que tenemos una esperanza contigo, Dios, en todos aquellos que hemos confiado en ti, Señor. Y hoy abrazamos esas promesas y hoy, Señor, nos aferramos a tu palabra porque tenemos convicción, Señor, de que tú eres un Dios grande y poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Los niños van a salir? Martín, ¿van a salir los niños? Sí. Ok, los niños pueden salir. Valeria, por acá los niños ya pueden salir. Y los que trajeron sus Biblias, me gustaría que abriera su Biblia en Colosenses capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 9 al versículo 12. Hernando les manda muchas saludes y bueno, ya se dieron cuenta, me dijo ayer, me dijo Carlos, necesito que predique o que dé la reflexión y bueno, es un reto para nosotros de un día para otro, pero yo sé que el Señor nos va a hablar a nosotros como me habló a mí. Y el título de este sermón o de esta enseñanza se llama La necesidad de la oración. Y recordando Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. ¿Sí? Y recordaba muy bien el tiempo de vigilia que tuvimos la semana pasada, la antepasada, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. ¿Sí me están oyendo o no? Ok, entonces recordando, ahí. Bueno, entonces recordando un poco de lo que habíamos visto en la vigilia pasada, habíamos visto sobre la oración. Y digamos así que habíamos visto muchos tips sobre la oración y uno de ellos, la cual yo di la reflexión, es el privilegio que tenemos hoy nosotros de poder llegar delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a Timoteo por allá en el capítulo 5? Dice que ya no hay intermediario entre Dios y los hombres. Y ese es digamos así, uno de los grandes privilegios que tenemos como cristianos o como nacidos de nuevo. Y es poder llegar a los pies del Señor. Ya no necesitamos a nadie. Y una vez más aquí Pablo, digamos así, ora por aquellas personas que están en Colosas. Y de una u otra forma esta iglesia estaba siendo atacada por un gnosticismo y ahorita lo vamos a ver. Digamos así que lo que llamamos hoy nueva era, que no es tan nueva según lo que vemos en la Biblia. Hace 2000 años estaba pasando casi lo mismo. Colosas estaba siendo atacada por las filosofías de los hombres. Y hoy vemos también cómo las iglesias también se han introducido de una u otra manera este tipo de predicaciones, el positivismo, la adoración a los ángeles, y vamos a ver un poco de ello si nos alcanza el tiempo. Hoy va a ser un poco corta la reflexión, si Dios lo permite, porque vamos a salir para acompañar a don Carlos. Entonces vamos allá a Colosenses, ¿sí? Carta a los Colosenses, de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo de 9 al 12. Y dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y qué bendición. De verdad, yo veía la carta de Pablo a los colosenses y Pablo les escribe. Y sabe qué es lo que más me gusta de estos versículos es el ánimo que les da Pablo a través de la oración. Y el título de este sermón se llama La necesidad de la oración. Y vamos a ver 3 puntos. Es con quién oró Pablo, que eso va a haber una aplicación para ello, ¿sí? La necesidad de cómo debemos de hacerlo y también para qué debemos de hacerlo. Y lo vamos a ver muy claramente dentro de estos 3 versículos. Y una de las, hoy los que estuvieron viendo el WhatsApp, uno de los mensajes que estaba escrito y Hernando escribió ahí fue el siguiente. Muchas gracias por los mensajes que son de mucha fortaleza. Y eso me lo escribió el hijo de don Carlos González, me lo escribió hoy. ¿Y saben por qué? Porque él se dio cuenta que en esos momentos difíciles, nosotros como iglesia estamos apoyándole en oración. Y ayer que tuve el privilegio de ver a doña Elvia hablar con sus hijos, cogerla de la mano y orar por ellos y orar con ella, aunque estaba sin sentido, pues estaba en coma inducido. Ellos me decían: Carlos, ¿sabes qué? Una de las cosas que nos ha dado más fortaleza es saber de que ustedes nos tienen en sus oraciones. Y eso es lo que yo veía aquí con Pablo, con los colosenses. ¿Saben qué? Que los colosenses querían hacer las cosas bien, pero llegó un viento de doctrina y Pablo les escribe a ellos para animarlos a que no se desanimen de andar como es digno del Señor. Y hoy vamos a ver algo como esto. Y lo primero que vemos en la necesidad de la oración, y lo vemos en el versículo 9, y dice: por lo cual también nosotros. Y lo primero que yo veía aquí con respecto a la oración es que la unidad en la oración debe ser congregacional. Mire lo que dice ahí: por lo cual también nosotros. No era Pablo solo el que estaba orando, sino que también estaba detrás de él, detrás de su oración, habían muchas otras personas, las cuales vamos a descubrir aquí, quienes estaban con Pablo orando por los de Colosas en tiempos de angustia, en tiempos difíciles. Y esas 2 personas que estaban ahí, 3 personas, lo podemos ver por allá en el capítulo 4, y eran Lucas, el médico amado, Demas y Epafras. Por si de pronto usted necesita un nombre para un nieto o algo así, ahí está. Y Epafras era una persona a la cual su, digamos así, su ministerio fue muy lindo y siempre estuvo con Pablo. Aún, por allá en segunda, ya les digo en dónde. Se me perdió. Ok, por allá por Colosenses, o bueno, no me acuerdo aquí, en Filemón, vemos como Epafras también estuvo con Pablo presente durante el encarcelamiento de Pablo. Dice Filemón capítulo 1 versículo 23, dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Así es de que era un compañero de Pablo, no tan solamente de oración, sino de prisiones. Y es lindo saber esto, ¿saben por qué? Porque para eso es que estamos nosotros aquí, que no únicamente podemos estar en los tiempos de angustia orando, sino que en los momentos de necesidad también podemos estar ayudando de una u otra manera. Nosotros tenemos una canasta que se llama la canasta del amor, que está allá al fondo, y esa también usted puede ser compañero de prisiones, de angustia de alguien. Y chévere que usted pueda destinar algo.
Y que cuando reciba eso, acuérdese que detrás de eso hay unos hermanos que están, digamos así, sufriendo con usted y apoyándolo en su necesidad. Y por el otro lado también vemos a Demas. Y Demas aquí sí bien importante. Uno, Epafras, que estaba con Pablo orando con él, al lado de él en las prisiones. Y también vemos a Demas. En este momento Demas era compañero de Pablo y oraba por los colosenses para que ellos salieran, digamos así, de la ignorancia que estaban teniendo a través de las vanas filosofías. Pero llegó un momento en que Demas abandonó a Pablo. Y eso lo dice en segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y tremenda enseñanza, ¿sabe por qué? Porque yo lo he podido experimentar. Muchos hoy que me acompañaron a mí en la iglesia cuando yo estaba hace 5 o 6 años, hoy les pregunto, mira, ¿y usted qué? Y dicen, no, que es que yo ya dejé de ir a la iglesia, pero es que vos orabas por nosotros y mira dónde estoy yo y te acordás que vos orabas por mí. Y hoy, no, que es que, no, sabes que el mundo, sabes que la carne, sabes que las amigas, sabes que los negocios. Y saben que una de las cosas que yo podía ver dentro de esto es que la carrera no termina hasta que termina. Eso decía alguien, la carrera no termina hasta que termina. Así es de que esto lo que nos anima es a hacer como un Epafras, que podemos seguir en las buenas, en las malas con Pablo, con nuestros hermanos, podemos apoyarlos, o podemos también ser como Demas, que llegamos a un punto en que no estamos llenos del Espíritu Santo y en cualquier momento nos podemos bajar del barco y podemos seguir un camino en la cual no le agrada a Dios. Entonces la necesidad de la oración unida lo vemos ahí, y dice ahí en el versículo 9 capítulo 1, dice que también nosotros. Y una de las cualidades o características que tenía la iglesia primitiva, yo no sé si usted algún día se ha dado cuenta o se ha hecho esta pregunta, es ¿por qué la iglesia primitiva era tan poderosa? Y uno de los aspectos más grandes o más poderosos o más significativos de la iglesia primitiva era que eran unidos en oración. Y eso lo vemos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es de que es súper importante tener tiempo congregacionales de oración. No sé si usted sabe cuáles son los tiempos de oración congregacionales que tenemos aquí. Y es un privilegio poder orar por aquellos que están pasando necesidades. Pablo no estaba solo, había detrás de él muchas otras personas orando por una iglesia. ¿Y saben qué? Por una necesidad específica, como lo vamos a ver ahora. No sé si usted quisiera ver milagros en esta iglesia. Yo no sé si usted quisiera ver, muchos dicen, es que no hay un avivamiento, es que no siento, pero ¿saben qué? Muchas veces depende de nosotros. Y así como en ese entonces podemos ver cómo la iglesia primitiva era poderosa, hoy día también puede ser poderosa esta iglesia, pero necesitamos unirnos en oración, y para eso hemos diseñado unos tiempos, para eso se han abierto unos tiempos de oración. ¿Ustedes saben cuáles son los tiempos de oración aquí? ¿Cuándo son? Lunes, miércoles y viernes. ¿A qué horas? Ok, es un tiempo especial para que usted venga a orar. Y no tan solamente a orar como las ovejas, ¿no? Deme, ayúdeme, sino, Señor, dale, ayúdalo, provéele, llénalo, sánalo. Y fuera de esos tiempos, ¿saben qué? También tenemos otros tiempos. Tenemos tiempos de ayuno, el segundo sábado de cada mes, de 8 de la mañana a 12 de la mañana. Y tenemos el primer viernes, vigilia, de 8 de la noche a 12 de la noche. Así es que hay tiempos de oración. Y muchas veces, a veces nos quedamos en la parte de atrás diciendo,
no, pues sí, pero a mí me gustaría que fuera más ayudada la iglesia, pero ¿saben qué? Es tiempo hoy de despertar y es tiempo de llevar esto que Pablo predicaba y traerlo a nuestra iglesia, a este tiempo que tanto lo necesitamos. Si yo le preguntara a usted si hoy usted tiene una necesidad, yo creo que aquí el 99% tenemos necesidades físicas, económicas, de provisión, de tiempo, de salud, espirituales. Y Dios ha dado unos tiempos en esta iglesia. Así es de que cuando se invite a la oración, pues acuérdense, ¿no? Acuérdense de que es necesario tener estos tiempos. Es necesario tener los tiempos propios de oración. Espero que usted esté orando por las mañanas y cuando se vaya a acostar, o cuando esté al mediodía, o bueno, no sé, separar tiempo personal. Pero también tenemos que tener un tiempo congregacional, unidos, así como en la primera iglesia de los Hechos. Lo segundo que podemos ver en Colosenses capítulo 1 es la oración congregacional debe ser perseverante. Mire lo que dice ahí, por lo cual también nosotros, Pablo está hablando, acuérdense, está hablando de nosotros, está hablando de Lucas, el médico amado, si usted lo quiere ver en el capítulo 4, dice Lucas, Epafras, Demas, y Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y la palabra aquí, cesar, que no cesamos, es una palabra bien interesante y quiere significar que no paraban, que no desistían y que no desmayaban. Y yo creo que hoy debemos de tener esto en cuenta. Y tenemos una cajita ahí, a mano derecha mía, a mano izquierda de ustedes, donde se están depositando absolutamente todas las peticiones de oración. Y las cambiamos cada mes. Y lunes, miércoles y viernes estamos orando por esas peticiones. De los hermanos que conocemos, y ¿saben qué? También de personas que no conocemos. Ahí yo traje más o menos 20 peticiones de oración de hombres que están recibiendo fundamentos en la fe en la cárcel de Puerto Tejada. Y yo tengo la plena confianza de que Dios va a escuchar las oraciones de esta congregación. Pero debemos de ser perseverantes. Yo ayer que le decía a Carlos González, le decía, estaba viva doña Elbia, le decía, ¿sabes qué? No desmayemos en oración, el Señor lo puede hacer. Me dijo, es muy difícil, Carlos, ya los médicos dijeron que quedan pocas horas de vida. Y le dije, ¿sabes qué? Los médicos pueden decir eso, pero yo no voy a desmayar. Hasta el último momento lo voy a hacer. Y Pablo lo hacía con los de Colosas. Y él había oído algo de ellos. Y desde que oyeron, se unieron. ¿Saben y qué? Y no cesaban, no paraban de orar. ¿Cuál es la petición que tú tienes? Y yo te invito hoy a que tengas esto muy claro, es que no pares de orar. Y yo soy testimonio de eso, de una oración perseverante. Yo estoy parado aquí no porque sea mejor que ustedes. Yo estoy aquí parado es por la misericordia de Dios y por la oración perseverante de una mamá. Yo duré 25 años perdido, yendo a la iglesia, y estaba perdido. Increíble, ilógico, ir tanto tiempo a una iglesia y estar perdido sin salvación. Estar perdido y sin Salvador. Y un día el Señor tocó mi corazón y hoy estoy aquí con mi esposa, con mi familia. Pero ¿saben qué? Yo soy testigo del poder de una oración perseverante. Pero ¿por qué dejamos de perseverar? ¿Saben por qué? Por 3 razones aparentes.
La primera es porque la respuesta no se produce inmediato. Hoy estamos en tiempos en que todo es inmediato, ¿no? Ya, por ejemplo, usted quiere una sopa y ya la compra y en 5 segundos o 15 segundos la mete al horno microondas y ya tiene una sopa. Aún ayer venía yo en el carro y venía por la Roosevelt y vi una pancarta, una valla publicitaria. Decía, aproveche su tiempo. Y era de una empresa de datáfonos que usted ya lo puede tener en su celular. Y le cuesta no sé cuánto al año y usted puede de ahí pagar todo inmediatamente. Ya todo es inmediato. Y una de las razones aparentes por las cuales nosotros desmayamos y paramos de orar es porque estamos acostumbrados ya a la inmediatez. Entonces, a veces eso lo que hace es opacar nuestra fe y tenga cuidado con eso. La segunda razón aparente por la cual nosotros desmayamos y paramos muchas veces es porque nada pareciera ocurrir. A veces oramos y parece que no sucede nada. Y la tercera, que es la más importante, es porque a veces creemos que Dios no nos escucha. A veces nos sentamos en la cama o nos acostamos o nos arrollamos sin tener convicción de que Dios no nos está escuchando. Y son razones, ojo, aparentes, y por eso desmayamos muchas veces. Pero la razón fundamental por la cual nosotros desmayamos, ¿saben por qué es? Por la falta de fe. Por la falta de fe. Y el Señor mostró una parábola en Lucas capítulo 18, versículo 7, sobre la viuda y el juez injusto. Y dice en versículo 7 y versículo 8, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta es una de las razones principales por las cuales nosotros desmayamos en la oración. ¿Saben por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Porque estamos en los últimos tiempos. Y la fe está tambaleando con la inmediatez, con los afanes de la vida. Así es de que todas esas razones aparentes no son más que distracciones o sofismas del enemigo para que tú desmayes en la oración. Pero si tú quieres de verdad ver la respuesta de Dios, si tú quieres saborear las mieles de las maravillas de Dios, pues hoy es tiempo de depositar nuestra fe en el Señor. Y cuando tú depositas la fe en el Señor, ¿sabes qué? Tú perseveras en la oración sabiendo de que si es la voluntad de Dios, Él lo hará. Pero primero tienes que conocer cuál es su voluntad y hoy lo vamos a ver un poco adelante. La tercera necesidad que tenemos de la oración es que nuestra oración debe ser específica. Y mire lo que dice Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, ahí ve la oración congregacional o de unidad, desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros. La oración perseverante, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno. Miremos algo, siempre que oremos, tengamos en cuenta esto, es que nuestra oración debe ser apuntada a algo específico. No sé si a usted les ha pasado, a mí me ha pasado, es que Dios me muestra a alguien por quien llorar. Yo orar, ¿no? No yo llorar. Y
y yo digo, bueno, Señor, ¿sabes qué, Dios? Te pongo esta persona. Pero si vemos algo de ahí y que está implícito en el versículo 9, dice que de lo que habían oído. En el versículo ahí 9 dice que nosotros, después de que habían oído algo, Pablo no cesaba de orar y empezó a orar por ellos específicamente. Así es que cuando nosotros oremos, ok, oremos, pero ¿saben qué? Tengamos en cuenta de que nuestra oración debe ser específica. Por ejemplo, ¿qué había oído Pablo de ellos? Miren en versículo 4, ¿qué había oído de ellos? Había oído de la fe de ellos. Miren lo que dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué más había oído de ellos? En el versículo 5, de la esperanza de ellos, a causa de la esperanza, o sea, de la meta que ellos tenían adelante. Y en el versículo 6, miren lo que había oído de ellos, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Eso había oído de ellos y es bueno lo que había oído de ellos, pero ¿saben qué? También había oído cosas que no eran tan buenas. Acompáñenme en el versículo, en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y esto fue la razón por la cual Pablo escribió la carta a los colosenses. Por eso fue que Pablo, el Señor guió a Pablo a escribirle a los de Colosas. Fue por esta razón. En el versículo 8 era ¿por qué? Porque estaban siendo engañados. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y Pablo empieza a orar. Había oído cosas buenas de ellos, de su fe, del fruto, de la perseverancia de ellos. Pero cuando él se dio cuenta de que estaban siendo engañados, pues él empezó a apuntarle a eso. Y era una oración específica. Entonces cuando oremos, acordémonos, ¿no? Acordémonos de orar específicamente por algo. Por ejemplo, es muy gracioso porque mi esposa, Dios oye mucho a mi esposa. Mi esposa cuando pide algo al Señor, Dios se lo da. Pero yo, lo chistoso de todo es que yo le digo a mi esposa, mi amor, es cuando tú le pidas, sé específica con el Señor. Entonces, porque te puede pasar como a Pablo. Pablo quería ir a Roma, pero Pablo no le dijo al Señor cómo quería ir. ¿Y saben cómo llegó Pablo a Roma? Encarcelado. Entonces yo le digo, mi amor, si tú quieres pedir, porque un viaje a Estados Unidos, mi amor, pídelo que nos vayamos en avión y que nos vayamos libres, ¿no? No extraditados. Que seamos específicos, Señor, yo quiero esto. Y apuntar a aquello, Señor. Veo la necesidad de mi hermano Carlos, Señor. Hoy oramos por él, Señor, para que traigas fortaleza a su vida. Apuntarle a la necesidad. Podemos decir, Señor, oro por la iglesia de Capilla Fidelidad. Pero bueno, sí, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Hay muchas necesidades dentro de la iglesia. Cuando el Señor te muestre por quién orar, ¿sabes qué? Pregúntale específicamente por qué debes orar. Y Pablo lo ve aquí. No tan solo a él. Lucas, Demas y Epafras están orando por lo mismo. Están orando por lo mismo. Y es que estaban siendo engañados. Y aún más, en el versículo 18 dicen la consecuencia de ese engaño. Y los estaba privando del premio, del supremo llamamiento, de la herencia. Ahorita lo vamos a ver. Miren lo que dice Colosenses 2:18. Dice que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Se había metido, había una mezcla de judaísmo y gnosticismo dentro de la iglesia. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Estoy orando exactamente por esto. Estoy orando
por esto. Y, y era muy importante que ellos supieran, de que había detrás de Pablo, había mucha gente orando por ellos. No sé si usted se alegra cuando alguien está orando por usted, cuando usted está pasando una necesidad y está orando por usted. Y una de las cosas que veíamos el martes pasado en la reunión de los hombres era algo que tenemos que tener bien claro, y es que nosotros, la iglesia universal y la iglesia local de Cristo, no estamos solas. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos hermanos alrededor de nosotros que nos pueden dar la mano. Así es de que, ¿cuál es su necesidad? Pues ¿saben qué? Ahí hay un cofrecito para que usted la apunte. Y vamos a estar ahí orando por su necesidad, por su salud espiritual, por su salud física, por su provisión. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Versículo 9, capítulo 1 de Colosenses. Miremos a ver estas petición de oración y a lo que le estaba apuntando Pablo a los de Colosas. Y lo primero que vemos aquí es que ellos estaban pidiendo, Pablo, Lucas, Demas y Epafras estaban pidiendo por algo específico, y yo quiero detenerme aquí un poquito, aunque no un poquito, sí un poquitico, porque ya nos vamos. Y es que Pablo oraba en ese tiempo, ¿saben para qué? Para que fueran llenos. Dice ahí, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Y esa palabra llenos significa rebosar. Y él estaba pidiendo algo para esa iglesia, y era que fuera llena, rebosante del conocimiento de su voluntad en toda su sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y saben qué? Y es algo necesario para los colosenses, estaban siendo atacados, pero hoy día también es necesaria esta misma súplica y ruego. Y es que hoy podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. La pregunta es, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Y lo podríamos decir de muchas formas, ¿cierto? A través de la oración podemos conocer la voluntad de Dios, a través de presentarnos a Dios. ¿Se acuerda lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Dice que presentéis vuestros cuerpos, ¿sí? A través de confiar en Él podemos conocer también la voluntad de Dios, a través de la palabra, a través de las circunstancias podemos también conocer la voluntad de Dios. El sentido común también nos habla de conocer la voluntad de Dios, de consejos, de gente que está madura en la fe, de esos ancianos que habla la Biblia. Podemos conocer la voluntad de Dios también siendo guiados por el Espíritu Santo. También podemos ser guiados por Dios conociendo la voluntad de Dios cuando trae a nosotros esa paz. Yo no sé si usted le ha dicho, por ejemplo, cuando yo me fui a casar, yo le dije, Señor, yo quiero que me confirmes si es tu voluntad de casarme con Paola. Y por allá me decían, pues que ella lleva 10 años con ella, yo no creo que usted necesite más. ¿Sí? Entonces, Señor, sí, ya llevo mucho tiempo, Señor. No estoy diciendo que los jóvenes aquí eso sea un buen testimonio, ¿no? Sino que haya la paz, ¿sí? Y muchas veces, Señor, abre las puertas. Y yo, por ejemplo, yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Si es tu voluntad que mi mamá quiera a mi esposa, pues en ese entonces a Paola. Era casi imposible. Los que conocen a mi mamá saben que ha sido una mujer muy, muy especial. Ha sido una mujer muy especial, pero yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Estos 9 años que he estado con mi esposa, no sé cuántas, las mujeres sí saben de tiempos, yo sí soy, tanto tiempo mi mamá no quiere a Paola, y hasta que un día me dijo, Carlos, venga, necesito hablar con usted. Y yo, ¿qué mamá? Y no, mijo, porque no trae a Paola, yo quiero hablar con ella. Y yo llamé a Paola, le dije, ve mi amor, el Señor ya me respondió. Me dijo, sí, ¿qué te dijo? Dijo que vengas a hablar con mi mamá. Y mi mamá tuvieron una cita, y mi mamá le pidió perdón a mi esposa, porque le había tratado mal, pero Paola se lo merecía también. Sí, no quiero decir, pero a lo que voy es que el Señor empezó a abrir puertas, y de esa forma podemos conocer la voluntad de Dios.
Pero ¿cómo verdaderamente podemos conocer la voluntad de Dios? Y lo resumí en 3 puntos claves. Lo primero es que asegúrese de lo que está pidiendo, asegúrese que lo que está pidiendo o considerando hacer no sea algo que la Biblia prohíbe. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Primero asegúrese que lo que usted va a hacer o lo que usted está pidiendo no va en contra de los parámetros de Dios. Lo segundo que podríamos ver con estos 3 aspectos es que asegúrese que lo que está pidiendo o considerando hacer va a glorificar a Dios. Y lo tercero es asegúrese de deleitarse en la respuesta de Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si usted se asegura de esto, usted se va a deleitar y Dios va a poner en su corazón lo que debe pedir, que no va a ser en contra de su voluntad. Y ahorita vemos lo primero que hace Pablo es orar específicamente por que sean llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad. Y lo segundo por lo que ora es porque les dé inteligencia espiritual. ¿Y saben qué significa inteligencia espiritual? Significa lo que Dios le habló para que pueda tomar la decisión de hacerlo. Conozco a mucha gente en la cual conocen cuál es la voluntad de Dios, saben que es bueno, pero necesitan esta inteligencia espiritual y es para el fortalecimiento para tomar esa decisión. Y yo siempre le digo a la gente, ¿saben qué? Dios siempre respalda una decisión conforme a su voluntad. Así es de que usted necesita, fuera de que necesita conocer la voluntad de Dios, como Pablo específicamente está orando por ellos, usted también necesita una inteligencia para tomar esa decisión. Y a eso es lo que se está refiriendo. Y lo tercero por lo que ora es por una vida digna cristiana. Mire lo que dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Pablo está orando, lo vemos unidos con otras personas, siendo perseverantes, pero también apuntándole a algo. Y una de las cosas más importantes en las cuales usted debe apuntarle es a vivir dignamente delante de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estás caminando? ¿Por qué sendero estás caminando? El Señor te está diciendo: no mientas. ¿Estás caminando en la verdad o estás caminando en la mentira? Debemos de orar por esto. ¿Y saben qué? Como congregación, nosotros cuando oramos, los que estamos aquí tenemos tiempo de oración. Siempre oramos para que esta iglesia camine dignamente como hijos de Cristo, como unos nacidos de nuevo. Y lo que les explicaba yo a los muchachos en la cárcel, le dije: ¿tú crees de que Jesús murió por ti? Imagínate de dónde vino Cristo. Murió por tu pecado para que tú sigas viviendo igual. Yo creo que no. Así es de que hoy es tiempo, hermanos, de que tengamos esto presente, para que tengamos siempre presente de que tenemos hermanos alrededor nuestro, orando sin cesar, que siempre pidamos específicamente. Y uno de los anhelos más grandes que podemos tener es que caminemos dignamente en el Señor. Así es que hoy es tiempo. Si estamos caminando chuecamente en el Señor, si no estamos caminando rectamente delante de Dios, pues es tiempo de caminar dignamente como un verdadero hijo de Dios.
Tú eres un embajador de Cristo. Tú estás representando al Señor. Y Pablo oraba por los de Colosas para que anduvieran dignamente. Y hoy oramos para que esta iglesia, para todos aquellos que nos están viendo por internet, sea el reto más importante, que caminemos como es digno del Señor. Así es que oremos y démosle gracias al Señor por este tiempo, y espero que Dios le haya hablado así como me habló a mí. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios, y Señor, cada vez que venimos a tu palabra, tú nos retas, Señor, y tú nos desafías a vivir dignamente, a vivir, Señor, a través de tu palabra, a través de tu voluntad, Señor. Señor, queremos que hoy seas tú revelando tu voluntad en nuestras vidas, que nos des de esa inteligencia espiritual que necesitamos para, Señor, caminar dignamente, Dios, para llevar esos frutos que tú quieres que llevemos, para dejar de andar en la mentira, Señor, en los robos, en las contiendas, Señor, que seamos transformados, Señor, por tu poder, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, derrama, Señor, tu Espíritu Santo y llena, Señor, este lugar, llena nuestras vidas, Señor, con esa voluntad tuya, Señor, con ese poder tuyo, con ese dunamis que tú hablas, Señor, que rompe, Dios, quebranta esos yugos, Padre, que nos han atado, Señor, al pecado, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir libremente en ti, viviendo una vida santa, Señor, sin mancha, diciéndole a lo bueno, bueno, Señor, y a lo malo, malo, Señor, no conformándonos a este siglo, Señor, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, Dios. Que podamos, Señor, tener esa revelación tuya a través de tu Espíritu Santo. Padre, y ahorita que vamos, Señor, a este lugar, Señor, que podamos ser efectivos, Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que las personas que no conozcan puedan conocerte, Señor, aquellas personas que no creen en ti puedan depositar tu mirada, su mirada en ti, Dios. Señor, trae convicción a aquellas personas, trae paz, Señor, a don Carlos, a sus hijos. Señor, trae fortaleza en estos momentos a esta familia, Dios. Igualmente, Señor, oro por mi suegra, Dios, por doña Fanny, Rey, para que seas tú, Señor, guardándola, protegiéndola, sanándola, Dios, y que sea tu poder en su vida y en toda su familia, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú haciendo maravillas, prodigios, Señor, este día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no desmayar, Señor, a no parar, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para poder así también agradarte a ti. Te lo pedimos, Rey Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.